Bueno, ¿qué tal? En esta clase vamos a completar lo que veníamos trabajando en la clase anterior, en el mismo sentido, o sea, de la misma manera. Lo que vamos a hacer es seguir conversando en un primer momento acerca de la manera en que Silverstone retomó las categorías de Giddens para explicar el carácter de la defensa contra la angustia que tiene toda acción social y cómo eso le permitió a él darle una centralidad importante a las tecnologías de comunicación en nuestra vida cotidiana. Para Silverstone, como vimos, el consumo de la televisión está anclado en esos niveles más básicos de la personalidad, está asociado a la necesidad de controlar la angustia y desarrollar lo que Giddens llama la seguridad ontológica. O al menos ese es el lugar que tienen las tecnologías de comunicación en un mundo de creciente despliegue de la angustia como es el propio de la tardomodernidad. Vimos que de la misma forma que el niño pequeño necesita a veces algunos objetos para llenar ese espacio que se va ampliando entre la madre de él, entre la madre, perdón, y él, y que puede suponer el afloramiento de la angustia, no es una etapa sencilla para nada. Nosotros que somos adultos nos angustiamos cuando nos quedamos sin televisor, cuando nos quedamos sin señal de celular, cuando aquellos que son nuestros propios objetos transicionales de adultos no están, fallan, muestran, evidencian la falta de certezas en la que nos movemos como seres humanos en un mundo tardomoderno donde depositamos confianza en cosas que están cada vez más lejos de nuestro propio control. Bien, en esa línea Silverstone señalaba que las tecnologías de comunicación y especialmente la televisión, para él, es una tecnología doméstica y por lo tanto para estudiarla hay que hacerlo en cruzada en términos de el análisis de la vida cotidiana, de la familia, del hogar y de las transformaciones a las que esas categorías se encuentran en los últimos años del siglo XX y en el siglo XXI. Bueno, dado que el interés de Silverstone pasa por el desarrollo de una propuesta teórico-metodológica, es decir, una propuesta teórica que tenga herramientas para el análisis de situaciones empíricas, él organiza su propuesta analítica en un modelo que tiene varias etapas o momentos. De alguna forma es un derivado de ese modelo de codificación y decodificación. O sea, la misma idea, una idea de etapas que van atravesando, se va desplegando, donde cada una influye en la siguiente, pero no la determina. La primera etapa que él menciona es la que se llama mercantilización. O sea, la mercantilización abarca todo el proceso por el cual un objeto se convierte en una mercancía. Ese proceso tiene una parte material, o sea, el hecho de construir algo, pero también tiene un aspecto ideológico, dice Silverstone, o sea, es la definición de algo como de algo construido como algo que puede ser vendido, que puede ser sujeto de los procesos de intercambio propios del mercado, de la lógica capitalista. Silverstone señala que este proceso hay que pensarlo en forma dinámica, porque los resultados de la venta influyen en la modificación de la oferta que se hace de los productos. O sea, los fabricantes están atentos a qué es lo que pasa para producir cosas que llenen un hueco, satisfagan una necesidad.
Una vez que el objeto está producido, pasamos al momento de la imaginación, dice Silverstone. Y este es el momento, por un lado, en el cual el sistema teletecnológico, como él lo denomina, la industria, las empresas, producen imaginarios en torno a los objetos tecnológicos. En esto es muy importante la publicidad como, como lugar de esos imaginarios, o sea, que nos muestran qué hacer, cómo usar, qué necesidad y qué sensación está asociada al aparato que están promocionando. Se posiciona al consumidor de determinada manera, pero por otro lado, antes del momento de la compra, de la adquisición, los consumidores imaginan también qué van a hacer con ese aparato, cómo lo van a usar, cómo su vida va a cambiar, en términos generales, cómo va a mejorar a partir de eso que están comprando. Los consumidores, esto por ahí no insiste tanto Silverstone, pero sí otros autores también desarrollan una serie de discursos en torno a justificaciones, en torno a por qué usar, por qué adaptar, por qué comprar tal tecnología, y esos discursos están en relación con lo que propone la industria por vía de la publicidad, por vía de otros mecanismos casi pseudo publicitarios como las columnas y suplementos de tecnología que uno consume, ¿no? O sea, esta cosa geek de mirar también qué hay, qué cosas tiene, qué posibilidades da, brinda, qué características, y imaginarse si vale la pena o no comprarlo. Decidida la compra, pasamos a la etapa de la apropiación. El término apropiación tiene usos distintos. Es una categoría importante en los estudios latinoamericanos de comunicación y de tecnologías también, pero en el caso de Silverstone es más puntual la aplicación. O sea, él se refiere a la apropiación como exactamente el momento en que el consumidor compra algo, y al comprarlo se apropia de algo. Uno podría decirlo, se apropia en términos legales, o sea, pasa a ser parte de mi propiedad cuando compro algo, pero eso también tiene un carácter simbólico importante, porque es el momento en el cual el objeto, que es una mercancía, se desmercantiliza, diríamos así, paradójicamente. En el momento en que lo compro, el objeto deja de ser una mercancía porque ya deja de estar en el mercado como algo que se puede comprar y vender, y pasa a incorporarse a otra economía, esa economía moral del hogar que señalaba antes Silverstone, a estar en relación con el conjunto de cosas, tecnologías, bienes de que dispone la familia en el hogar. Las etapas siguientes que señala Silverstone son las de la objetivación y la incorporación, que son de alguna manera las dos caras de un mismo paso, que son distinguibles en términos analíticos, pero tal vez no de otra manera. La objetivación se refiere a la tecnología como objeto, y por lo tanto tiene que encontrar un lugar como tal, ¿no? Es decir, el aparato tiene que colocarse en algún lugar de la casa, el televisor tiene que estar en el living, o el televisor nuevo que llega al living desplaza al que estaba hacia la habitación de los hijos. Y por eso también Silverstone señala la importancia de adoptar un enfoque biográfico acerca de las cosas, de cómo una cosa, un bien, va teniendo una especie de vida y va adquiriendo distintos usos y distintas representaciones. Eso es muy interesante. O sea, es muy común que el primer celular de un niño no sea un celular que se compra para él,
a despecho de los planes como Mi Primer Claro, toda la parafernalia publicitaria al respecto, sino que sea el celular que ha dejado de usar otro integrante de la familia que se ha comprado uno más nuevo. Entonces, como también los objetos van encontrando lugares, tienen trayectorias, son exhibidos, están en las zonas públicas de la casa o están al contrario en las zonas privadas donde no se los ve, etcétera. Y la incorporación, por su lado, es la parte de este aspecto, otra etapa tal vez, Silverstone la diferencia, en la cual la tecnología, el aparato, adquiere un lugar, pero no un lugar físico, sino un lugar en el tiempo, un lugar en las rutinas de la casa, un momento asignado para su uso o para su no uso, bueno, el momento en que no sé, la consola de juegos o el televisor puede estar prendido o no debe estar prendido, la relación de determinados usos con determinados momentos del día, la relación que mencionábamos la vez pasada en el caso del televisor entre la grilla horaria de la programación y las rutinas cotidianas de la familia, etcétera. Estos dos aspectos, objetivación e incorporación, están modulados, podríamos decir, por las relaciones de género y de edad que están presentes en toda familia. Este desplazamiento de algunas tecnologías por ahí es un ejemplo de esta modulación. Bien, el último momento del proceso para Silverstone es el de la conversión. Él dice que utiliza una metáfora monetaria, o sea, la conversión en términos de cómo se convierte una moneda en otra, convertir pesos en dólares, ¿no? una cosa así. Porque una vez que el objeto, la tecnología ha adquirido valor en la economía moral del hogar, ese valor entra en relación, se externaliza, entra en relación con los valores de otros grupos, de los vecinos, de otros familiares, en una operación que puede expresar la individualidad, la idiosincrasia, pero muchas veces lo que hace es buscar la confirmación del grupo social. O sea, si las mercancías son cosas que tienen un cariz identitario en su consumo, bueno, su exhibición implica la exhibición de esos valores que llevaron a su compra. Y por esa vía las tecnologías ingresan en las conversaciones entre las personas. Las personas hablamos de las cosas que nos compramos, de las cosas que usamos, de las características que tiene el celular nuevo que tenemos. Dice Silverstone, una vez más podemos observar la manera en que una cultura integrada de tecnologías de la información y la comunicación opera dentro de las casas y expresa la doble articulación a la que ya me he referido antes. Facilita la conversación y la conversión, así como constituye el objeto de la conversión y la conversación. Ahora bien, al reingresar de este modo en la esfera pública, esta etapa de conversión permite cerrar el círculo, porque lo que hace es que sea posible por parte de la industria, los estados, los sistemas técnicos en general, sean capaces de capturar de alguna forma una especie de feedback acerca de qué es lo que propusieron en su momento como uso de los aparatos, y de esa forma también modificar su propia propuesta en aras de su objetivo permanente de maximizar la ganancia. Bueno, a partir de la formulación de este modelo de domesticación de tecnologías,
el mismo Silverstone, pero también muchos otros investigadores han realizado durante los años 90 y la primera década de este siglo y hasta la actualidad en realidad, un conjunto muy importante de investigaciones sobre los procesos de domesticación o de apropiación de determinadas tecnologías específicas. El televisor, la computadora portátil, internet, los teléfonos celulares y la televisión por cable, bueno, y muchos otros. Yo me voy a referir a una sola de esas investigaciones con algún detalle. Es una investigación argentina que lleva adelante Inés Pérez y su objeto es la domesticación de la televisión abierta analógica, para el caso específico de la ciudad de Mar del Plata. En este caso ella su investigación sobre esto que mencioné es parte de un proyecto mayor que refiere a la creación de la domesticidad moderna en las familias argentinas entre 1940 y 1970. Esta creación de la domesticidad tiene una parte importante en las políticas de vivienda del Estado, las políticas públicas de vivienda, que por lo menos desde un punto de vista estadístico llevan a una creciente nuclearización de las familias. Y también importan para esta historia la redefinición del rol de la cocina al interior de las casas, es otro tema que ella aborda, la incorporación de electrodomésticos y de distintas tecnologías que se van incorporando al hogar en ese periodo, algunas de un carácter más vinculado a un ocio productivo bastante masculino, o sea, las herramientas que se adquieren y que van configurando talleres para distintas tareas que realizan especialmente los varones. Y por otra parte, las tecnologías destinadas al esparcimiento, en principio para los niños y más problemáticamente para las mujeres. En este último ítem, el de la incorporación de tecnologías de entretenimiento, es donde se ubica el análisis de la domesticación de la televisión que realiza esta investigadora, Pérez. Ella destaca en principio la importancia del momento histórico, es decir, la importancia de tener en cuenta las características temporales en términos de aparición de una tecnología. Cualquier historia de la televisión argentina señala que la televisión empieza en Argentina en 1951. Pero la verdad es que la televisión por varios años queda circunscripta a un solo canal y al área de la ciudad de Buenos Aires. Y recién en otro momento político, en otro momento histórico y político, en 1960, en forma contemporánea a que aparezcan se liciten y empiecen a funcionar los 3 canales privados de aire en la ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo se licitan y empiezan a funcionar una serie de señales de televisión en las ciudades más grandes del país. Entonces, la apertura del canal 8 en la ciudad de Mar del Plata se da prácticamente una década después del inicio de la televisión en Buenos Aires. Y eso implica varios cambios. Por un lado, cambios políticos, por supuesto. En el primer caso, el segundo gobierno de Perón. En el segundo caso, ya estamos hablando, ha pasado la Revolución Libertadora, fusiladora, y ha llegado Frondizi al poder.
ha habido un proceso de modernización de la industria que supone que los televisores son más baratos que 10 años antes. Y ya existía además una cultura televisiva, o sea, ya sea porque en todas las ciudades, no solamente en Buenos Aires, se consumían las revistas que hablaban de los personajes televisivos, en los diarios se hablaba de lo que pasaba en la televisión, igual que ahora. Y además porque ya había una experiencia de ver televisión por todo aquel que había podido ir a Buenos Aires. Eh, bueno, desde el punto de vista metodológico, Inés Pérez lo que hace es una serie de entrevistas en profundidad a distintas personas que comparten como característica el haber estado viviendo en la ciudad de Mar del Plata al momento de iniciarse las transmisiones televisivas en 1960. Una cosa que encuentra en esta investigación es una mayor importancia de un consumo comunitario de la televisión en los momentos iniciales. Dice ella, en estos primeros años el uso público del televisor era el más habitual. Sin embargo, en dónde y con quién se miraba televisión parece haber sido diferente de acuerdo con la pertenencia social y la edad de quien relata. Quienes tenían una posición económica más holgada por lo general compartían su televisor con o iban a la casa de algún pariente. Mirar televisión para quien no tenía a sus familiares cerca podía ser una actividad solo de fin de semana. La excepción a esto estaba constituida por los niños, que podían ir de casa en casa, ir de manera asidua a ver televisión en la casa de los vecinos. Pérez realiza algunas observaciones interesantes sobre esto porque señala que a comienzos del siglo XX en los sectores populares argentinos era bastante común el uso compartido de determinadas tecnologías como las heladeras, que eran por supuesto muy caras, y también las cocinas. Pero para el momento en que la televisión empieza a emitir, ya parece que la cultura ha cambiado, ya el uso público no es, el uso digamos comunitario, trasladarse a otra casa no es tan común, y pareciera, dice ella, que van de la mano cierta democratización del bienestar y cierta privatización de la domesticidad. Bien, por otro lado, pareciera que al menos durante la década del 60 es más importante en los relatos que hacen los entrevistados de Pérez el objeto televisor que la programación en sí misma. Y el objeto televisor está claramente asociado a una lógica de distinción. Esto aparece en los entrevistados. Un entrevistado le dice a la investigadora: mi viejo tenía la costumbre de comprar el mejor. Deme el mejor, decía. Y compró un Philips holandés que valía el doble que los otros. ¿No? Se fue y dijo, deme el mejor. ¿No? Como esa forma también de mostrar lo que en términos de Silverstone sería la conversión, ¿no? En términos del objeto. Bien. La adquisición del televisor está asociada a la modernidad, al progreso. Los varones tienen un rol importante en la adquisición, ¿sí? Pero no en el uso. El televisor es adquirido para los niños y más problemáticamente para las mujeres, porque ahí entran en conflicto con las obligaciones de la labor doméstica. Entonces ahí esto es una cosa que se necesita renegociar. En el momento de su introducción, dice Pérez, mirar televisión aparece como una forma de perder el tiempo, de falta de dedicación a las tareas de la casa. En un caso su correlato es el desorden, el despilfarro y la consecuente autoculpabilización. En el otro la reprimenda de la mirada ajena y masculina.
¿sí? Está mal mirar televisión. Bueno, para cerrar esta clase me voy a referir a una lectura que ustedes tienen que hacer, y es el libro de Rosalía Winocour, Robinson Crusoe ya tiene celular, que es un libro importante en el campo latinoamericano de los estudios de apropiación de las tecnologías. Winocour es referente en este campo, es una investigadora nacida en Argentina, pero que hizo toda su trayectoria académica en México, y que, si todo marcha bien, nos va a visitar en noviembre para el Congreso de Redcom, así que es importante que la leamos con atención para poder aprovechar más su visita. En este libro ella lo que hace es compilar una serie de investigaciones que llevó adelante durante los primeros años de este siglo sobre Internet y sobre los teléfonos móviles, sobre los procesos de apropiación y uso de Internet y de los móviles, en una perspectiva que es cercana al modelo de domesticación. Para Winocour entonces las tecnologías de comunicación no son meros objetos de comunicación instrumental, sino que tienen un rol destacado en la vida cotidiana de los hombres y de las mujeres contemporáneas. Este rol para ella está asociado a las crecientes amenazas que sienten los habitantes de las sociedades tardomodernas por la expansión de la inseguridad, no en términos meramente, aunque también del terrorismo y la delincuencia, sino también de las crecientes amenazas que tenemos y las dificultades para controlarlas desde el punto de vista psicológico, ni hablemos desde el punto de vista social o físico. La argumentación que Winocour desarrolla en torno a esto parte de Giddens, especialmente de Modernidad e Identidad del Yo, ese libro de Giddens, y de otros sociólogos del riesgo, como se los llamó, como Ulrich Beck. Entonces, en este panorama, las tecnologías de información y comunicación no tienen un carácter meramente instrumental, sino un rol psicológico y social mucho más profundo. Y por eso es importante considerarlas desde un punto de vista integral y desde la posibilidad de que así como el sentido de un texto solo se cierra en el momento de su lectura, de su interpretación, el sentido de una tecnología de comunicación solamente se cierra también en el momento de su uso. Y muchas veces el uso es diferente a la manera en que los ingenieros y los diseñadores pergeñaron que eso iba a ser usado. Este es un tema central de los estudios de construcción social de la tecnología, que será motivo de la siguiente clase. Pero Winocour cita a Saskia Sassen, una socióloga de la globalización relevante, y dice Sassen: necesitamos distinguir entre la lógica del ingeniero que diseña la tecnología y la lógica de quien la usa. Lo más común es tomar la lógica del ingeniero y predecir que la tecnología puede hacer A, B, C, D. Muchas de esas previsiones resultaron erradas. Y una de las causas principales es que quienes usan las tecnologías tienen sus propias lógicas. El resultado es una especie de híbrido que combina capacidades técnicas y lógicas sociales de los usuarios. Winocour dice, ojo, el hecho de que las personas no utilicen las tecnologías de la forma en que los diseñadores las pensaron, no implica una subutilización de sus características, sino la adecuación que hacen las personas, los usuarios, a las características identitarias de las familias, las comunidades, las sociedades,
en las cuales viven y en las cuales ese consumo efectivamente se realiza. Con este objetivo, a partir de estas premisas, las investigaciones que Winocour presenta se enfocan en la familia y en el ámbito doméstico. En eso tienen una afinidad con el modelo de domesticación. No con la intención de hacer, dice ella, inventarios acerca de los tipos de usos, sino con la intención de tratar de explicarse cómo las tecnologías han encontrado nichos simbólicos de consumo y cómo son tan importantes para la vida, para nuestra vida de hoy. Winocour presenta, por ejemplo, como particular el tema del teléfono celular y hace una pregunta que puede simular ser obvia, pero que es central y es muy interesante. Se pregunta: ¿qué fue lo que hizo que los celulares se volvieran tan necesarios e imprescindibles? Y agrega otras preguntas. ¿Por qué se ha vuelto tan perentorio, indispensable y trascendente estar comunicados a todas horas y en todos los lugares? ¿Qué terrores, fantasmas, ansiedades y dilemas no resueltos, individuales y colectivos, estamos depositando en esos pequeños aparatos que clonan nuestras voces, amplían nuestros sentidos, extienden nuestros cuerpos y siempre llevamos empuñados en las manos? ¿Qué fantasmas, qué fragmentos dispersos de sentido de nuestra vida cotidiana están completando o anudando? ¿Qué espacios vulnerables de nuestra fisonomía están deificando? ¿Qué fantasmas de la otredad están cubriendo bajo el manto protector que nos brinda el hecho de estar siempre comunicados con los nuestros? ¿Qué bálsamo de certidumbres domésticas nos proveen en cada repiqueteo cuando suenan en la desesperación del tráfico, la circularidad de la fila, la impotencia frente a la ventanilla, o el anonimato de nuestros gestos y palabras en la muchedumbre? ¿Qué cordón umbilical restablecen entre los que se quedan en casa y los que transitan en las selvas citadinas? ¿Qué actos rituales se están inaugurando o reforzando en las nuevas y viejas tribus urbanas? El enfoque acá es la dinámica familiar, la relación entre padres e hijos en un mundo donde se acrecientan los riesgos y en donde el celular viene a ocupar un lugar de anclaje de las certezas y las seguridades. El teléfono móvil, dice Winocour, es clave para mantener la cohesión imaginaria de esos espacios familiares seguros en donde habitan nuestras certezas. Esa certeza de estar siempre comunicados con los nuestros, dice. A diferencia de Internet, que puede usarse, y de hecho se usa mucho en relación a la vida pública de los individuos, el teléfono celular tiene mucha más relación con la vida privada, doméstica, familiar. Esto está investigado en términos estadísticos, que la mayor parte de nuestras llamadas, ahora podríamos decir nuestros mensajes de WhatsApp, son a un número muy reducido de personas, que coincide con las personas más cercanas, los familiares, los amigos. O sea, el teléfono no amplía nuestra red de relaciones sociales, sino que refuerza la red más cercana. En el caso de las relaciones entre padres e hijos se da una situación peculiar. O sea, por un lado, el teléfono celular permite un mayor control por parte de los padres. O sea, a los padres les da más seguridad, aunque no sea efectiva, sino que sea más bien simbólica. Les permite, Winocour utiliza la analogía que usa Link, les permite tener una correa digital, o sea, tenerlos atados a los integrantes de la familia con el teléfono.
Y por el otro lado, a los hijos les permite una mayor autonomía, una mayor independencia y una mejor relación más directa y más reservada con los padres. Eh, Dice Winocour, la tensión entre la necesidad paradójica de aumentar el grado de autonomía y al mismo tiempo no perder las certezas que brinda la red de protección familiar se expresa en una especie de pacto de simulación que se instituye a través del celular, donde los padres simulan tener el control de sus hijos sin conseguirlo del todo, y los hijos simulan la independencia de los padres sin lograrlo del todo. Este pacto de simulación, que también constituye una condición de inclusión y visibilidad dentro de la red de pertenencia, le exige a sus miembros estar siempre conectados, siempre disponibles, siempre localizables. Así, como vimos en alguna clase pasada, la posibilidad de la conectividad permanente se convierte en la obligación de estar siempre disponible. O sea, todo el tiempo tenemos que estar disponibles para atender a esa llamada que al mismo tiempo refuerza el lazo social. En las familias de hoy, la entrega del celular, del primer celular al hijo, es un acto ritual. O sea, en otros tiempos había ceremonias, pero bueno, ahora parece que la ceremonia nuestra es que le damos un celular a nuestro hijo que ya creció. No habría que definir creció para qué, o sea, con qué necesidad. Ahora, en ese acto de tener lo que en otra época era darle las llaves de la casa, ahora es darle el celular. En ese gesto por el cual se adquieren algunos beneficios propios del crecimiento, también se adquieren algunas obligaciones. La principal obligación es la de estar siempre disponible para el llamado. Winocour cuenta lo que una entrevistada le relata, una chica de 26 años, que le cuenta que había perdido el celular y entonces le dijo a su madre que había decidido no tener más celular. Y según lo que ella dice, esto generó en la madre un enojo y generó una discusión que, dice esta chica, fue peor que cuando yo le dije que dejaba la iglesia. Entonces lo que Winocour se pregunta, ¿es más importante el teléfono celular que la iglesia? Bueno, ¿qué está representando ahí? O sea, ¿qué es lo que representa el teléfono celular? Que su ausencia, la reticencia a tenerlo y usarlo, genera ese tipo de respuesta. Igual, situaciones como esta que describe esta entrevistada son raras porque para la inmensa mayoría de nosotros simplemente es inimaginable una vida sin celular. Siguiendo a Silverstone, Winocour dice que el celular es un objeto transicional. Dice, reúne todas las cualidades de un objeto transicional. Al igual que el osito de trapo, es portable, manipulable. Al hablar siempre se lo mantiene cerca de la boca. Puede ser personalizado a través de un nombre, fotos, canciones o repiques. Tiene un efecto calmante y su pérdida u olvido produce mucha angustia. El uso del celular, además, permite ciertas estrategias de control o disciplinamiento social, o sea, el control acerca de quién me llama y por lo tanto si contesto o no contesto. Lo que vimos en términos de la relación entre el hablar por celular y el estar con otra persona, o sea, la manera en que uno enmarca la relación con el otro copresente cuando atiende o no una llamada de celular, etc. Toda esta densidad de sentidos
puede ser la explicación, dice Winokur, de la enorme velocidad de adaptación, de adopción del teléfono celular en todo el mundo. O sea, ustedes, creo que yo he mencionado que según estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hacia fines del año pasado llegamos a una tasa de penetración mundial del 100% en la telefonía móvil. Eso quiere decir unas 7.400 millones de líneas activas. Y esto fue en los últimos 15 años, o sea, de una forma aceleradísima. Eso hizo que el celular pasara de ser un objeto de lujo, ostentación y esnobismo de las clases pudientes, a ser algo interesante, a volverse finalmente una cosa útil y en última instancia algo indispensable, que es la situación en la que estamos nosotros. Bueno, en esta clase completamos la presentación del modelo de domesticación de Roger Silverstone. Les comenté una investigación argentina que se enmarca en este modelo específicamente sobre la domesticación de la telefonía, perdón, de la televisión analógica en la ciudad de Mar del Plata. Y finalmente presenté algunas de las investigaciones que Rosalía Winokur explica en su libro Robinson Crusoe ya tiene celular. Bueno, seguiremos rondando estos temas desde otras perspectivas complementarias. Seguimos en la próxima clase. Muchas gracias.